Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a estas horas tan intempestivas después de comer. Y menos mal que nos empuja un poco el tiempo, nos echa de casa. Y vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde. El ponente que nos va a exponer ahora sus propuestas y sus resultados de sus investigaciones es Mario Lafuente Gómez. Mario Lafuente es profesor titular del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, miembro del grupo de investigación CEMA, de investigación de Historia de la Edad Media de Aragón, y actualmente es el coordinador del grado de Historia de la Universidad de Zaragoza. Este es un cargo que supone un peso, que no es el propio investigador, pero que también indica un poco de la confianza que la facultad tiene en su capacidad de gestión de la organización de un grado que, como se puede imaginar uno, tiene su complicación. Muchas asignaturas, muchos cursos y muchos intereses. Bien, en los temas centrales en los que es un investigador nato del grupo CEMA y lleva ya una carrera, bueno, afortunada, lamentablemente desde un punto de vista y afortunadamente desde otra, la carrera universitaria y más en una especialidad como la historia es muy dura. Es muy dura porque en los tiempos en los que estamos, digamos, en mi opinión, no hay una valoración suficiente de todo aquello que nos va a proporcionar un rendimiento económico inmediato, como pueda ser el arte, como pueda ser la cultura en general, la historia, y esa dinámica social se refleja también en la universidad. Y entonces, mientras crecerán, ¿no?, y siguen creciendo titulaciones como ingenierías o matemáticas, física mixtas, etcétera, etcétera, las humanidades cada vez tienen menos candidatos de alumnos que intenten acceder. Desde ese punto de vista, claro, la carrera dentro de la universidad es una carrera dura y en este caso pues, requiere un estudio. Quiero decir con esto que Mario, que es profesor titular ya desde hace bastantes años, lleva otros tantos trabajando en investigación en los temas fundamentales que él ha trabajado, son la guerra en general. Algunos de aquí probablemente lo conocerán porque en el cierre de la Universidad de la Experiencia del año pasado o 2 años, nos dio una charla preciosa sobre lo duro que era ser caballero en la Edad Media y nos hacía muchas cosas que no conocíamos, ¿no? Bien, digo, esto viene de que uno de los temas que él ha trabajado es la guerra, toda la cuestión de los castillos, etcétera, etcétera, la fiscalidad, los conflictos sociales, fundamentalmente, y en general las relaciones de poder entre la Baja Edad Media. La Edad Media es una fase de la historia en la que la sociedad está muy estamentalizada y entonces se establecen unas relaciones que tienen su complejidad dentro de esas capas. Y este es uno de los temas que Mario ha estudiado, ¿no? Bueno, con relación a estos temas, es autor de diferentes publicaciones. Yo, por citar, claro, cuando coges un profesor de este nivel y si quieres explicar todo su currículum, ya no hay conferencia. O sea, entonces hay que sintetizar el máximo posible. Los libros importantes que yo veo de los que he trabajado son La intervención aragonesa y el dominio de Cerdeña, que eso es un tema bastante desconocido. Luego, el Reino en Arma, la guerra de los dos Pedros en Aragón, que fue uno de los puntos críticos de la historia de la corona de Aragón, y el contrato feudo-vasiliático en Aragón, y las convocatorias al servicio militar, autor de decenas de artículos, coordinador de numerosos libros y de estudio, como el dossier sobre el vasallaje y el clientelismo tierra y dinero en la España medieval, de los siglos XIII al XV, y en estos momentos es investigador principal del proyecto de investigación CORE, Conflicto, Rebelión y Revuelta Social en la Baja Edad Media en España, bueno, con las coronas de Castilla y Aragón, que era en ese momento todo, entre el siglo XIII y el XV, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Innovación del Gobierno de España. O sea, es un proyecto estatal y él es el investigador principal.
Bueno, con esta ya pequeña introducción, que ya nos hacemos o trato yo de que nos hayamos hecho una pequeña idea, y ahora le doy la palabra a Mario, que es lo que realmente interesa. Muchas gracias, Javier, por esta generosa presentación y también por esta generosísima invitación. ¿Se me oye poco o qué? No. ¿Cómo más? Aquí en la segunda fila muy bien, ¿eh? Ya intentaré elevar algo más el volumen. Decía que muchas gracias por la generosa presentación y también por la generosa invitación, que es verdad, es la segunda vez que vengo a Jaca en 2 años, y aquella experiencia, aquella conferencia de la Universidad de la Experiencia pues fue muy grata, además en vísperas de la fiesta de mayo de los caballeros, del desfile y todo esto, y vino muy bien. En esta ocasión voy a hablar de un tema semejante. No voy a hablar de caballería en sentido estricto como institución o como orden social. El tema de esta conferencia, de esta charla, es la nobleza alto-aragonesa, centrándome principalmente, como iremos viendo, en Jaca, en la Jacetania, pero más bien mirando a un entorno algo más amplio en el conjunto del norte del Reino de Aragón. He escogido 3 conceptos, como iremos viendo: el patrimonio, el poder y las formas de socialización, porque creo que son 3 ideas o 3 ámbitos estrechamente relacionados. Es decir, vamos a hablar de la dotación material de la nobleza, de cómo algunos linajes nobiliarios, no necesariamente muy alto nobiliarios, pues podían conservar materialmente su estatus, y después trataremos de ir viendo cómo, fruto de esa riqueza o de esa capacidad de apropiación de riqueza, pues se establecieron unas determinadas relaciones de poder y también unas determinadas formas de socialización que son propiamente aristocráticas. No sé si exclusivamente medievales, porque tuvieron proyección a lo largo de la época moderna, pero sí fundamentalmente aristocráticas. Bien, en este sentido me gustaría hacer una breve descripción, una breve definición para empezar de cuáles son los rasgos generales de la nobleza medieval. La nobleza alto-aragonesa o la nobleza aragonesa, y en general este grupo de estatus o esta clase social que es común al conjunto, como decía, del sistema feudal en Europa. Me gustaría destacar 3 rasgos principales. El primero de ellos ha salido aquí esta mañana ya, es el reconocimiento público de la inmunidad fiscal, que es, yo creo que el rasgo que más comúnmente aparece cuando hablamos de la descripción de lo que es, o de la definición de lo que es la nobleza. En efecto, la inmunidad fiscal o la exención fiscal es el rasgo, el denominador común a todos los estatus nobiliarios, aunque habría que decir que es un poco engañoso. Normalmente la nobleza y los niveles inferiores, la infanzonía en el caso de Aragón, se define por la exención del pago de tributos, esencialmente feudales o señoriales, comenzando por el censo feudal o la pecha que cobra o bien el rey o bien los señores jurisdiccionales. Ese tipo de tributos, como otros que están ligados al dominio señorial, es cierto, digamos, que están al margen de la de la capacidad de exacción vertida sobre los grupos aristocráticos, pero bien es cierto que a lo largo de la Edad Media la nobleza como grupo no se libró de otro tipo de exacciones. Estoy pensando, por ejemplo, en necesidades económicas que debía afrontar una comunidad a nivel urbano, necesidades como el levantamiento, el mantenimiento de una muralla o la satisfacción de un servicio económico que servía para pagar un ejército en defensa del reino o en defensa de la propia comunidad. Ese tipo de impuestos que no son exactamente feudales, sino que tienen una finalidad práctica, pues muchas veces, aunque hubo que pelearlo en ciudades a nivel urbano y también a nivel del reino a partir de mediados del siglo XIV, ese tipo de impuestos, que son una fiscalidad novedosa y no estrictamente feudal, pues también acabaron gravando a los grupos nobiliarios. No obstante, ese reconocimiento público de esa inmunidad fiscal es, desde el punto de vista señorial o feudal, es algo que sí que distingue al conjunto de la nobleza independientemente de su nivel, de su estatus o de su riqueza incluso.
El segundo elemento que me gustaría señalar es la función militar, y esto particularmente afecta, claro está, al sector masculino de la aristocracia bajo-medieval, que también de alguna manera es aquel que va a centrar en mayor medida nuestra atención. La función militar pues se puede rastrear con múltiples indicios, desde la estética, la heráldica, la memoria de los linajes, pero volviendo un poco al tema de aquella conferencia que antes mencionábamos, sobre todo se distingue en un orden, en un título, en una categoría estatutaria también, que es la caballería, y que sirve para distinguir a un sector de la nobleza, de los varones de la aristocracia, que tienen los recursos, el poder, y también el reconocimiento suficiente como para ser ordenados caballeros. A efectos militares y también en buena medida a efectos sociales, los miembros de la nobleza se identifican a sí mismos y son reconocidos y percibidos como caballeros o, en su defecto, como escuderos. Más allá de la infanzonía, más allá de formar parte de ese grupo nobiliario en sentido amplio, pues la gran mayoría de los varones de la aristocracia o de la nobleza o bien se identifican como caballeros, un estamento superior, una categoría superior, o bien como escuderos. Normalmente los miembros de la alta nobleza, de la media nobleza, los linajes más poderosos en cada territorio y también aquellos que acumulan señoríos, pues los varones de estos linajes se suelen ordenar caballeros, aunque no es una ley, digamos, que se cumpla siempre. Y en tercer lugar, y este es el elemento, el aspecto sobre el que nos vamos a mover en adelante, pues reuniría esos dos rasgos que aparecen ahí, la adquisición y conservación de un dominio señorial y de una red de vasallos y servidores o de clientes lo suficientemente densa y nutrida como para materializar esa superioridad social en un control del territorio, en un dominio, tanto de las instituciones como de las personas que viven en una zona determinada, como en este caso va a ser el norte del reino. Evidentemente todos los nobles no son señores de vasallos, diríamos que ni siquiera la mayoría, pero sí que ese es el horizonte, la aspiración principal del conjunto de este grupo de estatus, como decía, y de hecho muchos lo consiguen, aunque sea de una pequeña aldea, de un pequeño señorío, de un pequeño lugar, de un pequeño valle, incluso. Esa atribución señorial es de hecho el rasgo más preciado porque implica a menudo el ejercicio de la justicia, o bien a la hora de nombrar jueces, o bien a la hora de juzgar, o a la hora de imponer sanciones pecuniarias, de ingresar el dinero de las multas. Eso digamos que estaría en el techo de las competencias o de los poderes que podía acumular este grupo social, como señalaba. Y ello solía conllevar también pues la creación y el mantenimiento de una red de vasallos, de servidores, es decir, de personas que están inmediatamente por debajo de estos individuos, pero que cumplen una serie de funciones importantes para garantizar o para mantener su dominio. Decía que no todos los todos los miembros de la aristocracia, son capaces de convertirse en señores de vasallos, es decir, tener un dominio señorial propio, familiar, delegar a sus herederos, pero la sociedad feudal, como iremos viendo inmediatamente, pues tenía recursos, instituciones, construcciones socioeconómicas, digamos, que se asemejaban bastante al señorío y en las que algunos de estos nobles a las que podían incorporarse y podían disfrutar de las ventajas que ello conllevaba. De hecho, aunque vamos a hablar de algunos señores de vasallos, claro, me interesa más destacar precisamente algunas de de esas otras fuentes de superioridad que no son exactamente el señorío, pero que se le parecen mucho. Hablaremos, como decía, sobre patrimonio, sobre riqueza, sobre el poder que eso significa y cómo se materializa, y sobre algunas de estas formas de socialización. En orden, en los tres conceptos los vamos a ir viendo, como decía,
En primer lugar, en torno a la apropiación aristocrática del patrimonio real en Jaca y su entorno. Es decir, una fuente de riqueza muy particular que no cobran los nobles en tanto que señores, sino sencillamente en tanto que vasallos del rey. Y enseguida profundizaremos en esta idea. A continuación veremos cómo ese disfrute de esas rentas determinadas se materializa junto con el ejercicio del poder señorial y también, en tercer lugar, una forma de socialización pues bastante característica de la nobleza feudal en sentido amplio, como es el ejercicio de la violencia aristocrática, algo que por otro lado es muy nobiliario. Decía que, hablando de patrimonio y de la riqueza, bueno, pues de la aristocracia feudal, de la aristocracia medieval, la vertiente que nos va a interesar más, porque bueno, también particularmente me interesa más en estos momentos, es la apropiación aristocrática del patrimonio regio. Entre las múltiples fuentes de riqueza de las que la nobleza podía disfrutar durante la Baja Edad Media, hay una que se manifiesta de manera bastante general a nivel europeo desde finales del siglo XII y que consiste en la apropiación, en la cesión, en la transferencia de las rentas de las distintas monarquías en beneficio de los vasallos de los reyes. Esto es lo que la historiografía denomina feudalismo bastardo, bastardo por el hecho de que el objeto clave de la relación entre el rey y sus vasallos sea la renta, sea el dinero, y consiste fundamentalmente en que los monarcas, y particularmente en Aragón desde finales del siglo XII, lo que hacen es fragmentar sus propias rentas, los ingresos ordinarios que perciben en el realengo, en aquellas villas, ciudades, aldeas que no tienen otro señor más que el rey. Lo que hacen es esos ingresos del rey, como decía, del patrimonio regio, compartimentarlos en lotes más o menos uniformes y cederlos en beneficio de sus propios vasallos, de sus propios feudatarios, es decir, de los nobles más importantes, más poderosos del reino. Es una especie de compra de la lealtad o de la fidelidad aristocrática. El rey cede rentas, los nobles las ingresan y a cambio están comprometiéndose a servir al rey en la guerra de acuerdo a una serie de condiciones. Las condiciones no son pocas, no voy a profundizar demasiado, les voy a aburrir diciéndoles todo aquello que los fueros imponen a los beneficiarios de las rentas regias, porque son bastantes condiciones, pero sí que me gustaría señalar que esos lotes, como tienen ahí la distribución de las rentas del rey, se fijan muy pronto en torno, bueno, 500 sueldos jaqueses. De manera que el beneficiario de un lote de 500 sueldos jaqueses queda comprometido a servir al rey con un hombre de armas en la guerra. Muy apropiadamente, el vocabulario utilizado en este contexto en concreto, bueno, pues nombra a estos lotes con el término caballería. Una caballería son 500 sueldos jaqueses al año y el beneficiario de esa caballería deberá movilizar un hombre de armas al servicio del rey. Evidentemente, las caballerías no se distribuyen de una en una, sino por lotes, a veces por decenas, 10, 15, 20. Y esto faculta, como decía, a sus beneficiarios, a los vasallos de la monarquía, a percibir esas rentas, que en teoría son del rey, que en teoría son de la hacienda regia, de la bailía general del reino. Bueno, pues quedan facultados, como decía, los vasallos de la monarquía a ingresar directamente esa cantidad de dinero. El análisis de las fuentes contables, donde todo esto está registrado, fundamentalmente en la Bailía General de Aragón, conserva algunos volúmenes en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, nos informa de dos conceptos que les he señalado ahí en negrita, que creo que son muy importantes y que abren numerosas puertas para entender esas relaciones de poder a escala del reino, por un lado, pero también a escala local y regional. La primera de ellas es la autonomía en la recaudación de las rentas. Esto quiere decir que el beneficiario de una, o de 10 o de 15 caballerías quedaba autorizado automáticamente a ser él quien fuera al lugar X, a la aldea, a la ciudad, y cobrar directamente la renta. Es decir, el dinero no pasaba por la caja del rey o por la bailía general del reino y después iba a su beneficiario, sino que había un atajo, una relación directa, una facultad directa para que el noble acudiera a la localidad e ingresara la renta. Y esto
como se pueden imaginar, a nivel local y regional tenía que tener unas consecuencias, porque el feudatario del rey, el vasallo del rey, obviamente no era el señor del lugar al que iba a exigir las rentas. Pero, hombre, su relación con esa corporación, con ese municipio, podía asemejarse bastante a la de un señor y un vasallo, porque en definitiva ese noble iba a exigir unas rentas hasta una localidad autorizado, como decía, por el rey. Gracias a los libros de la Bailía General, como decía, podemos documentar esto en el conjunto del realengo del Reino de Aragón durante un largo siglo XIV, desde finales del XIII hasta principios del XV, y si aislamos los lugares que pertenecen al realengo en Jaca y su entorno, en la Jacetania, adentrándonos hasta el Pirineo central, hasta las 5 villas, hacia la Hoya de Huesca, podemos encontrar algunos datos, como decía, significativos para entender el funcionamiento del sistema. Gracias, como decía, a esta fuente, a la muestra que hasta ahora conocemos mejor, los libros de cuentas de la Bailía General están siendo objetos de análisis, de edición, de estudio. Si aislamos, como decía, los correspondientes a la primera mitad del reinado de Pedro IV, de 1336 a 1367, hay 23 lugares de realengo, tomando como epicentro, como decía, Jaca y su entorno. Hay 23 lugares de realengo cuyos datos aparecen reflejados ahí. Me parece altamente significativo que de esos 23 lugares de realengo, 20 tributen a un único feudatario. Esto quiere decir que el rey asignaba las rentas de cada lugar, en la gran mayoría de los casos, a una única persona. Es decir, en lugar de recibir rentas en distintos lugares que van a una caja y de ahí se distribuyen, lo que hace el rey es directamente ceder pues, las rentas, yo qué sé, como veremos enseguida, de hecho están aquí los ejemplos, las rentas de Ainsa a Blasco de Alagón, las rentas de Artieda a Pedro de Aones, las rentas de Canfrán a Pedro Martínez de Luna. Esta forma de distribuir la renta regia, como decía, es significativa porque lo que nos está reflejando es que cada uno de estos lugares quedan asociados a la hora de tributar a un único individuo, lo cual, si lo miramos desde el punto de vista de la nobleza, quiere decir que cada miembro de la nobleza queda automáticamente asociado o convertido en propietario, porque en realidad actúan como tales, de las rentas de un lugar del que no son señores, pero sobre el que van a ejercer una gran capacidad de autoridad, de influencia, incluso, como veremos, de coerción sobre sus vecinos. No son señores, insisto, pero la relación que se establece entre ellos y estos lugares es muy semejante. Como ven, se trata de, de aldeas, de lugares, de villas, pero también de valles, en el sentido que nos explicaba esta mañana Juanjo Generelo. Hay varios valles cuyas rentas reales son cedidas en bloque y en lote a un único miembro de la aristocracia, el Valle de Aísa, de Aragüés, de Broto, de Echo, de Pintano, lo cual, insisto, tiene una lectura también social, como veremos, porque a esos feudatarios pues automáticamente se les está reconociendo una autoridad muy significativa a escala, como decía, local y regional. ¿Qué pasa con esos 3 lugares que no tributan a un único feudatario? Bueno, pues que lo hacen a 2 o a más. Evidentemente son villas o ciudades de mayor importancia, como Egea o la propia ciudad de Jaca, cuyas rentas son compartimentadas entre distintos miembros de la alta nobleza aragonesa y también de la media, y aparece un Gerardo Abarca, y el Real, que aparece también, pero el Real es una pequeña localidad, fundamentalmente aparece porque tenía un peaje muy importante en la frontera con Navarra. Esta forma de distribuir las rentas regias, como decía, tenía una importancia muy significativa desde el punto de vista del poder a escala local y regional, precisamente debido a esa presencia directa y activa de los beneficiarios que se convertían casi en señores de cada una de estas localidades. Pero también, lógicamente, podía conllevar problemas con la recaudación en momentos determinados, porque si un lugar estaba pasando una mala racha o había una mala coyuntura a nivel regional, pues un determinado beneficiario o feudatario pues, podía perder buena parte de sus ingresos. Como se pueden imaginar, a lo largo del siglo XIV hubo numerosas coyunturas
de crisis estacionales, de momentos difíciles. Antes señalaba Javier el caso de la Guerra de los Dos Pedros, que fue causa de pérdida de renta nobiliaria y también de ingresos a nivel local a diversas escalas. Pero bueno, para que vean que esta vida de esta media nobleza feudataria del rey tampoco a veces, bueno, será también complicada. Quería citarles este ejemplo que corresponde a la Torre del Real, es el lugar del norte de las Cinco Villas, como decía, que tenía un peaje relativamente importante, un peaje tasado en 1000 sueldos jaqueses, su arrendamiento en 1000 sueldos jaqueses, y que, sin embargo, en este momento, estamos en la década de 1340, su beneficiario, Pedro Ruiz de Biota, el alcaide de la Torre del Real, debía cobrar esos 1000 sueldos jaqueses y, sin embargo, aquel año, como el peaje no fue arrendado más que en 160 sueldos, bueno, pues se dejó de ingresar nada menos que 840 sueldos jaqueses. Él, en teoría, tenía cedido esa importante cantidad, como decía, pero el peaje no dio. Esta noticia, lejos de ser anecdótica, me parece significativa porque nos muestra cómo cuando aterrizamos en la documentación local, en la documentación regional, vemos que a veces el panorama institucional local, que a veces las fuentes a escala del reino nos muestran como, bueno, pues como con cifras muy cuantiosas, como hay muchas caballerías, hay muchas rentas repartidas, luego a la hora de la verdad, como muestran las fuentes, pues muchas de esas rentas no se podían pagar. Y menos a lo largo del siglo XIV, cuando hubo, como decía, numerosas coyunturas de crisis. De hecho, la coletilla, bueno, pues el peaje no dio y no da nunca, o no da casi nunca, para pagar la caballería, es relativamente frecuente en estos tipos de libros de cuentas. Es decir, bueno, pues al final el rey prometía rentas, pero a la hora de la verdad, las rentas que circulaban de abajo hacia arriba, pues eran menos de las prometidas. Hemos visto de alguna manera una panorámica a nivel regional sobre cómo deberían circular estas rentas aristocráticas. Si acercamos el microscopio a nivel familiar o a nivel, bueno, de las economías propiamente aristocráticas, a nivel, bueno, pues como digo, de casos particulares, el panorama, bueno, también presenta sus propios problemas o sus propias complejidades. Rastrear el nivel de las fortunas familiares o la composición de las fortunas aristocráticas en la Baja Edad Media es difícil, primero porque las fuentes que se conservan, como saben, bueno, pues no siempre son tan detalladas y numerosas como nos gustaría, pero también por la propia dinámica del comportamiento aristocrático, la movilidad de las rentas, la propia presión social que obliga a la nobleza a gastar. El propio estatus hace que los nobles tengan que mantener una vida holgada, que mantener, por supuesto, hacer un gasto conspicuo, caballos, armas, ir a la guerra, que es una actividad muy cara. Es decir, las fortunas aristocráticas son muy volubles y es difícil documentarlas con precisión. Una fuente interesante para esto son los testamentos. Cuando conseguimos hallar el testamento de un miembro de la media o de la alta nobleza ya, hombre, un testamento pues puede ocultar cosas y de hecho algunas veces lo hace, pero nos proporciona una foto fija bastante interesante. Les he traído aquí un par de ejemplos de dos fortunas familiares de miembros de la media nobleza del entorno de la Jacetania, dos miembros del linaje Embún, o Jiménez de Embún, Jimeno López de Embún y Blasco Pérez de Embún, que testan prácticamente a la vez en mayo de 1363. Presumo que son parientes, aunque no lo puedo afirmar, porque a pesar del apellido es imposible con las fuentes que tenemos encontrar el nexo de sangre entre ellos, pero muy probablemente lo eran, porque bueno, testan los dos en Zaragoza en un momento muy próximo, en mayo de 1363, y tienen un perfil bastante semejante. Jimeno López de Embún muy probablemente era oriundo, aunque su linaje viene de Embún, de la localidad de Embún anteriormente, muy probablemente era oriundo de Bolea. Y gracias a su testamento sabemos que dejó legados por valor de 10.500 sueldos, legados testamentarios. El origen o
cantidad de estos, la procedencia de estos 10.500 sueldos, para que se hagan una idea, son los bienes muebles de los que disponía el caballero, que deben venderse para repartir ese dinero en distintos fines, en distintos objetivos. La mayoría de esos 10.500 sueldos sirven para pagar su sepultura, que por cierto ordena realizar en Borja, porque estaba casado con una mujer de la media nobleza borjana y decide ser enterrado allí, pero también deja dinero a la iglesia de Bolea, de Santa María de Bolea, y sobre todo a los miembros de ese entorno doméstico, de sus servidores, de sus vasallos al que antes me refería. Sabemos que tenía un séquito de 4 o 5 hombres de armas, entre escuderos, mozos, gente que iba con él a la guerra. También tenía unas cuantas mujeres y mozas de servicio en su casa, a las que les hace algunos legados testamentarios importantes. Y sabemos, ahí está el patrimonio que es más difícil documentar, que tenía varios bienes inmuebles extendidos por todo el norte del Reino de Aragón. Antes he nombrado Bolea, pero sus bienes llegan hasta Zuera, Atauste, es decir, tenía casas y heredades, que no se enumeran, pero más allá de lo genérico, por una buena parte del norte del reino, como decía. Y sabemos que tenía también una cosa muy interesante que rara vez aparece en la documentación, y es un cuaderno, un libro, dice, de papel, en el que él anotaba sus deudas. Algunas de esas deudas habían sido fruto de empeños, de empréstitos que él había contraído. ¿Por qué lo dice en el testamento? Bueno, pues porque cuando uno testa, al menos en la Edad Media, una de las primeras cosas que le preocupan es que sus deudas sean pagadas por sus albaceas. Y para que sus albaceas comprobaran y vieran qué deudas tenía, pues él habla de esos empeños, dice, según que son escritos por mi mano en mi libro de papel, el cual yo libro al notario de su escrito. Es decir, tenía un libro de cuentas donde recogía sus deudas, y este dato me parece muy significativo. Su pariente, entendemos, Blasco Pérez de Embún, no tenía un patrimonio comparable, aunque los patrones que acabo de señalar aparecen también dentro de su testamento. Si bien en este caso únicamente nombra a un hombre de armas o a un vasallo, nombra a varias personas, eso sí, de su casa, de su entorno, entre ellas varias mujeres, y en total sus legados son, como ven, bastante menores, 3.700 sueldos. Sí que nombra cierta propiedad de ovejas, probablemente relacionados con la dedicación ganadera en el norte del reino, aunque tampoco las podemos cuantificar exactamente. Si a efectos comparativos estamos hablando, como ven, de una media nobleza local y regional a la que responden la mayoría de los linajes aristocráticos o nobiliarios del Alto Aragón, pero a efectos comparativos, como decía, la mayor fortuna del reino en este momento la tenemos también documentada a través de su propio testamento, que es el de Lope de Luna, el conde de Luna. Solamente en legados testamentarios y sin contar la hacienda patrimonial, su testamento permite documentar 200.000 sueldos jaqueses, o sea, una cantidad que está a años luz del nivel de estos caballeros y escuderos altoaragoneses. Decía que esta forma de acceso a la riqueza a través del patrimonio regio se refleja también en las relaciones de poder a nivel local y regional. Y esta es una lectura no estrictamente fiscal o económica de las fuentes contables que me parece también altamente significativa, porque nos está informando de cómo se concreta esa cesión de rentas sobre el territorio. Hay una dinámica que aparece en muchos de estos casos, en varios de estos casos, y que, como antes señalaba, por ejemplo, algunos de los feudatarios del rey tenían collidores, es decir, tenían sus propios recaudadores en los lugares donde disfrutaban de las rentas regias. Otros, según las fuentes contables, se nos dice que tenían capacidad para constreñir a los feudatarios del rey. Claro, por eso les decía, no son los señores del lugar, pero se parecen mucho porque pueden ir ahí y forzar al concejo a ingresar su renta. Pero en otros casos, lo que las fuentes contables nos están revelando son directamente situaciones, hoy diríamos en el lenguaje contemporáneo, de caciquismo. Son situaciones de verdadera coerción amparada en esa superioridad
que le otorga el hecho de ser vasallos del rey. En el ejemplo que tienen en pantalla, no lo voy a leer literalmente, pero sí les voy a explicar la situación que se está reflejando. En el peaje de la Villa de Sos, se nos está informando en esta entrada del arrendamiento del peaje y al mismo tiempo de a dónde va dirigido el ingreso que el rey debería recibir fruto de ese arrendamiento. Bueno, pues lo que nos dice esta entrada es que el caballero que recibe ese peaje en concepto de caballería ordena directamente a quién se tiene que vender el peaje y además la casualidad es que el arrendador del peaje es un vasallo suyo al que él le cede la caballería. Es decir, aunque estamos en un libro de cuentas, es difícil pensar que realmente circulará ningún dinero ahí. Lo que está diciendo en este caso Blasco de Alagón es que, bueno, el dinero que se ingrese por el peaje vaya a mi vasallo, en este caso Pedro Jordán de Santa Eulalia. No sé si me he explicado, lo contrario, lo literal según esta fuente sería que Pedro Jordán de Santa Eulalia pagara 500 sueldos, lo recibiera el oficial del rey y acto seguido el oficial del rey pagara 500 sueldos a Pedro Jordán de Santa Eulalia en tanto que vasallo suyo. Como es bastante ilusos pensar que esa operación se llevará a cabo, lo que nos está haciendo el libro de cuentas es disfrazar como una operación contable, un arrendamiento y una cesión de la renta, lo que no deja de ser, como decía, una situación de control que hoy llamaríamos caciquil, pero que nos informan sobre esas relaciones feudales a escala local. No es el único caso que documentamos, hay algunos más. Les pongo ahora en pantalla, se corresponde con el lugar de Roita, o también llamado Carcastillo, cerca también de Jaca, y alude en este caso al herbaje, al impuesto que se cobra por disfrutar de los pastos, por circular con la propia cabaña ganadera, con el propio ganado. En este caso, el herbaje de Roita lo tiene arrendado, de Roita, esta localidad, un tal Pedro Alfonso de Artieda, que casualmente es el alcaide del lugar, y lo tiene arrendado por 1000 sueldos jaqueses, que casualmente es el dinero que debe cobrar como alcaide del lugar. De nuevo, sería de ilusos pensar que Pedro Alfonso de Artieda, paga 1000 sueldos para quedarse con el peaje y después recibe los 1000 sueldos como alcaide del lugar. Lo que tenemos es, perdón por el anacronismo quizá, pero es a un cacique local que impone su autoridad a nivel local, a nivel de esta localidad, y esos 1000 sueldos, digamos que son una convención, bueno, seguramente habría que profundizar un poco más, para que él cobre todo el dinero del peaje. Estas situaciones aparecen a veces, como decía, con cierta frecuencia enmascaradas dentro de libros de cuentas sobre la gestión del patrimonio regio y sobre todo nos informan, como decía, de esas situaciones de dominación que no son exactamente señoriales, pero que se asemejan, se le parecen mucho. Y por supuesto hay situaciones de dominio señorial que a menudo son expuestas, son presentadas como fruto de la promoción social de estos miembros de la media nobleza. El lugar de Santa María de Buil fue cedido en concepto de señorío en 1364 a Pedro Boy, fruto de su ascenso al grado de noble por el rey, por Pedro el Ceremonioso, y este lugar de Boy, Santa María de Buil, anteriormente había sido un lugar que tributaba en concepto de caballerías. Es como dar el último paso para la señorialización del lugar. Esto, claro, tenía otras implicaciones en cuanto al ejercicio de la justicia, el cobro de penas de calumnias, de multas, imposición de otro tipo de sanciones, pero sobre todo esas relaciones a nivel local, como decía, bueno, pues de facto, digamos, se estaban ya produciendo anteriormente. Evidentemente los miembros de las poblaciones, bueno, de las aldeas, de las villas, también se resistían ante este tipo de situaciones y a veces, bueno, a menudo lo hacían negociando excepciones tributarias puntuales y a veces lo hacían también utilizando la violencia. Les he querido citar aquí un ejemplo de la villa de Ansó,
que nos informa que a finales del siglo XIV, en una fuente publicada por María Luisa Ledesma hace tiempo, bueno, pues se documenta la muerte que se cometió en el lugar de Ansó de un oficial del rey, de un portero del rey llamado Martín de Vera, es decir, fruto de las tensiones con los oficiales del poder señorial, en este caso del poder real, bueno, pues también se podían producir este tipo de altercados frente a esa situación de dominio. Y un ejemplo muy interesante, a mi modo de ver, para tratar de reconstruir esas redes de poder no señorial, pero sí poder de facto, amparado en la fidelidad al rey, nos lo proporciona un documento de 1357 que es una convocatoria militar. En el contexto del inicio de la Guerra de los Dos Pedros, el ceremonioso convoca a mucha gente en distintos contextos y hay un momento en el que se dirige, fíjense, a una serie de caballeros, todos ellos arraigados en zonas del Pirineo, del norte del Reino de Aragón. El objetivo de la convocatoria era que se movilizaran los infanzones, esos escuderos, sobre todo, que nombraba al principio, la baja nobleza local, caballeros y escuderos, infanzones, que fueran al servicio del rey en defensa del reino a la frontera con Castilla. Bueno, pues para movilizar a esos infanzones lo que hace el rey es llamar la atención de un puñado de miembros de la media nobleza, con sus nombres y apellidos, diciéndoles que movilicen a los escuderos, caballeros, de aquellos lugares que les son favorables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que a los, permítanme de nuevo el anacronismo, a los caciques locales y regionales se les pide que movilicen a sus redes de servidores, de vasallos, de amigos, que ejerzan esa influencia que tienen en función de su superioridad en cada uno de estos territorios y que los pongan al servicio del rey. El documento nos da los nombres de estos caballeros, pero lamentablemente no nos dice cuál era el valle, el lugar en el que cada uno de estos podía ejercer su influencia, salvo en un caso que se corresponde con el valle de Tena y con la ciudad de Jaca, y como no podía ser de otra manera, pues iba dirigido a un miembro de la familia Abarca, un tal Giralt Abarca, un linaje que, como saben, ha sido muy estudiado, entre otros, por Manuel Gómez de Valenzuela, sobre todo a partir del siglo XV. O sea, está aquí simplemente proyectando Jaca y la zona del valle de Tena, donde este caballero podía ejercer su influencia y poner a sus infanzones al servicio del rey. Y en tercer lugar, y como parte final de esta exposición, me gustaría hablar de una forma de socialización aristocrática por excelencia, que es la agrupación de estos linajes de la media, de la baja nobleza, en grupos de parentesco, más o menos de sangre, más o menos político, ficticio, en torno a lo que denominamos bandos y sobre todo al ejercicio de la práctica de la guerra privada, de esas luchas de bandos con enfrentamientos puntuales, a veces quirúrgicos, a veces premeditados, entre ellos. ¿Para qué? Pues para garantizar el predominio, el control de cada uno, primero de los recursos a los que nos hemos referido y en segundo lugar también directamente a veces el ejercicio del poder a nivel local. Sobre el origen de las luchas de bandos y las causas que, pues que explican este fenómeno de la violencia aristocrática en el mundo feudal y la Baja Edad Media en particular, se ha escrito mucho, sobre todo acerca de las causas de este fenómeno. Yo no voy a detenerme demasiado aquí, más allá de citar este párrafo de una publicación de Carlos Lariena y de María Teresa Iranzo de 1998, en el que llaman la atención sobre los aspectos, digamos, sociológicos, antropológicos, culturales o mentales de la lucha de bandos. Evidentemente los linajes luchaban por los pastos, por los ingresos del rey, por los peajes, por el control de los recursos, pero luchaban también para defender su superioridad, es decir, para defender el honor, que es un tipo de capital simbólico que es difícil de retener, que hay que demostrar continuamente y que no hay otra manera más explícita de demostrar, de hacer patente, que derrotar al contrario. A lo mejor no exterminarlo, como apuntan Maite y Carlos en aquel trabajo, pero sí luchar e imponerse. Y lo hacían constantemente a costa, muchas veces, de sus propios vasallos o de sus propios miembros de la familia, pero también
el resto de la población. No me resisto a citar dos, para que vean la importancia del honor, un manual de conducta y de familiar, digamos, siciliano de la Baja Edad Media, cita Jacques Hertz, recomendaba que los padres de familia debían reservar una parte del presupuesto familiar para vengar los agravios. Y en Florencia, dice también el mismo autor, a las víctimas de las luchas banderizas se las enterraba con las vestiduras empapadas en sangre para que la memoria de la afrenta perdurara más arraigada y la venganza de esta manera se viera como algo necesario. La configuración de los bandos, como digo, afecta a los parientes de sangre, pero también a los vasallos, a los amigos, incluso a los propios servidores. Y la documentación, aunque a veces es parca también en este sentido, otras veces pues nos permite al menos identificar a los líderes, a lo que llaman en el País Vasco los parientes mayores de este tipo de asociaciones que, como digo, son muy frecuentes tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Esta noticia en particular es muy interesante porque nos informa del liderazgo de Rodrigo Pérez de Abarca a finales del siglo XIV, un descendiente del Giral Abarca que antes citábamos, señor del lugar de Gavín, escudero en este caso, y lo que nos está documentando, fíjense, es el pago que él, en tanto que líder del bando, hizo para, cumplir con la sanción económica por todos aquellos homicidios que los hombres de su parrilla, dice el documento, y bando habían cometido. Es decir, el líder del bando, el pariente ya mayor, acude a la justicia y dice, bueno, ¿cuántos delitos han cometido los míos? Tantos. ¿Cuánto es? Tanto. Y se resuelve el asunto aquí. Este fenómeno, que es muy gracioso, si me permiten, está documentado también en Valencia. Rafael Narbona lo documenta el Tribunal de Justicia Criminal de Valencia, y es relativamente común que los parientes mayores, digo, de los bandos, resuelvan con dinero a los tribunales los delitos o los crímenes, en este caso cometidos por los hombres de sus bandos. Y este ejemplo, publicado también por María Luisa Ledesma, es muy interesante, muy significativo. Podríamos estar horas hablando de violencia banderiza, pero no lo voy a hacer. Pero sí que voy a hablar de sus consecuencias, sobre todo a partir de un par de ejemplos, uno cercano a Jaca y el otro de la propia ciudad de Jaca y demás sitios, y es de las consecuencias negativas que esta forma de socialización y esta conducta aristocrática tenía sobre el resto de la población. ¿Cuál es el resto de la población? Pues la población de las villas, de las ciudades, los vecinos, los que no necesariamente son infanzones, los campesinos, los artesanos, las mujeres, es decir, la gente que tributaba, ya fuera el rey o ya fuera los señores, porque a veces se convertían en las víctimas colaterales de este tipo de violencia. Sus quejas al rey y a la diputación y a las cortes están por todas partes. Se quejan de que los nobles los maltratan, de que los nobles les queman los campos, de que los nobles están enfrentados entre sí y acaban ellos pagando sus diferencias. Esta carta, este documento es muy interesante, forma parte de las actas de las Cortes de Zaragoza de 1398, está entre los agravios presentados por las universidades y concretamente por los procuradores de las valles, dice, de los valles de Gistau, de Bielsa, de Puertolas y de Viu, que se quejan al rey del gran damnache, dice, del gran daño que sostienen los hombres de las dichas valles por las bandosidades. Los nobles están enfrentados y nos hacen la vida imposible. Y concretamente los bandos de los bardajines y de un tal Pedro Sin, que lideran en aquel momento el enfrentamiento, lo polarizan y que con sus valedores destruyen, roban las ditas valles, aprisionan a los hombres y los hacen terminar como cautivos y con otras muchas fuerzas y violencias. Por favor, señor rey, resuelva esto. No me voy a detener, pero ya les adelanto que el rey, las cortes, la diputación y los concejos no dejaron de legislar para acabar con la violencia banderiza, y esto poco a poco fue teniendo relativo éxito. Los banderizos se fueron convirtiendo de nobles honorables a bandoleros, bandidos o personas de dudosa reputación, precisamente por la violencia injustificable ya que ejercían.
Y el último ejemplo en esta línea se corresponde, en este caso, con una carta de Juan I de Aragón, también de finales del siglo XIV, que me parece muy significativa porque nos ofrece otra capa sobre lo que sucede a escala local. El rey en este momento se está dirigiendo a los sobrejunteros de Jaca, de Sobrarbe y las Valles, de Huesca, es decir, de todos los distritos administrativos del reino en la zona norte. Y comienza el rey diciendo que con gran desplacer de su corazón, al rey siempre le duele que sus vasallos se desangren, por ocasión de los bandos de las montañas de Jaca, todas aquellas comarcas se destruyen y andan en muy gran desollamiento y perdición. La situación era dramática, por lo visto, no solo aquí, en todas las partes del reino, o al menos en este momento estos testimonios afloran más que en otros casos. Al rey no lo puede entender y se dirige a sus oficiales en esos lugares para que remedien la situación. Pero fíjense lo que nos dice el rey en el resto del documento, en el resto de su carta. No solamente les ordena que por favor pongan final a la violencia nobiliaria que está sucediendo en Jaca y en todos estos lugares, sino que le han llegado noticias de que ellos, a sabiendas de lo que está sucediendo, no están actuando como debieran en tanto que oficiales del rey. Dice, no ponedes aquel remedio que conviene, antes como ciegos, disimulades estas cosas así odiosas y de mal ejemplo, las saberes por no nada. Es decir, la gente se está matando en vuestras narices y estáis mirando para otro lado. Lo cual tiene otra lectura, como decía, y es que esos potentados locales, esos señores o feudatarios del rey a nivel local, tenían la suficiente autoridad como para hacer que los oficiales del rey, es decir, los sobrejunteros del rey, bueno, pues a lo mejor pues no les llamaran la atención o no les castigaran tanto como al propio rey le interesaría. Esa autoridad se constata, está relacionada, como decía, con la riqueza adquirida, también con esas formas de poder a nivel local y también, fíjense, incluso para tomarse de alguna manera esta justicia por su mano. Para terminar, como consideraciones finales, me gustaría un poco tomar la voz de estas comunidades locales a las que me refería, también al rey y a otras instituciones de escala estatal, las Cortes, la Diputación, que fueron poco a poco minando al menos esa vertiente honorable de la guerra aristocrática o de la guerra como actividad honorable, legislando y con medidas como las que acabamos de ver en estos últimos testimonios. Los gobiernos municipales se opusieron, el poder real, las Cortes, la Diputación también, incluso la Iglesia, y desde finales de la Edad Media, como decía, bueno, pues tanto la imagen de la nobleza, de la antigua nobleza honorable dedicada a las armas y capaz de cometer este tipo de acciones, se fue minando poco a poco. Evidentemente, acabada la Edad Media, en época moderna, quedó mucho trabajo por hacer y este tipo de conflictos se mantuvieron. Pero ese discurso tiene, y esta era la idea que quería subrayar, tiene una profunda raíz medieval. Y ya para terminar, hay un testimonio que bueno, no es jacetano, ni siquiera aragonés, pero sí que da un testimonio bastante directo, como decía, de la consideración de la opinión convencionalmente extendida sobre lo que significaba la guerra nobiliaria, la violencia aristocrática, ya viene entrada en la época moderna. Esta respuesta del arzobispo de Toledo, Francisco Antonio de Lorenzana, un confesor, a finales del siglo XVIII, bueno, pues viene a ridiculizar, digamos, la imagen de los nobles que se derretaban al duelo, que se desafiaban y que guerreaban entre ellos. Y les voy a leer simplemente el segundo de estos dos párrafos, en el que se refiere al desafío, es decir, a esa conducta aristocrática que consiste en declararse la guerra y a partir de ahí arrastrar a una espiral de violencia a los miembros de un bando y del otro. Y dice literalmente: el desafío es un resto de la mayor barbarie, es una mala reliquia que nos ha quedado del tiempo de los getas o los godos, de cuya sangre tenemos gran parte. Es un atentado contra la autoridad pública, es quitar a los jueces la vara de la justicia, es usurpar el cetro a los soberanos, es publicar que no hay superiores y jefes para castigar los delitos, y es decir que falta providencia en las leyes y ordenanzas para castigar los excesos o vengar las injurias. Este discurso, muy moderno y que entra hasta bien entrado el siglo XIX, enraiza, como decía, en esa oposición y en esa condena que a la violencia aristocrática
bueno, pues se está manifestando desde la Baja Edad Media, entre otras poblaciones estas del norte de Aragón. Y nada, muchas gracias. 10 minutos.